Hola, ¿cómo estás? Soy Sonia, soy psicóloga sanitaria y hoy os traigo a un compañero que se llama Ginés y es psicólogo y neuropsicólogo. Hola Sonia, ¿qué tal? Pues nada, un placer estar aquí hoy contigo. Te doy las gracias por tu invitación. Tenía ganas ya de hacer un vídeo, ¿no?, para tu canal de YouTube, un poquito así para animar la cosa y nada, y espero que le guste y que podamos aclarar un poco, ¿no?, el Sí. tema este que vamos a hablar hoy. Si has llegado hasta aquí es que tu hijo a lo mejor es súper inquieto, no atiende bien en clase, todo el rato le estás echando la bronca, no es capaz de sentarse en un sitio y no moverse. Y a lo mejor te piensas, pues tiene TDAH. O incluso a lo mejor ha sido diagnosticado y le estás dando ahí bien de medicación. Pero Ginés, cuéntanos, ¿qué es con más detalle el TDAH? Bien, Sonia, como bien dices, no todos los niños movidos, no todos los niños que creemos que son malos tienen TDAH, ni siquiera todos los niños que son inatentos. El TDAH es una cosa más seria de lo que parece. Sí que es verdad que existe un sobrediagnóstico del TDAH, porque digamos que durante años ha sido un cajón desastre donde metíamos a todos esos niños que o no se comportaban bien, o no querían estudiar, o no querían hacer sus deberes. Pero no todo es TDAH, ni muchísimo menos. De hecho, para que sea considerado TDAH, primero tiene que darse en varios contextos. No puede ser solamente que se porte bien o mal en casa o se porte bien mal en el colegio. Tiene que ser tanto en casa como en el colegio, como en casa de los abuelos, tiene que ser en varios contextos. Sí. Eso primero. Y luego segundo, y muy importante, esto quiero incidir en ello, para hacer un diagnóstico del TDAH se necesita una valoración completa neuropsicológica. O sea, no es correcto, porque no es una práctica correcta que se utiliza en muchos hospitales, la de diagnosticar, incluso medicar a un niño con un solo cuestionario de papel y lápiz que rellenan sus padres o sus profesores. Eso, vamos, eso es un crimen. Sí, normalmente una evaluación, ya sea para TDAH, para problemas de memoria, para mil cosas, estás bastante tiempo, mínimo una hora, incluso varias horas. O sea, lleva su tiempo y son muchos cuestionarios para tener algo exacto. Exactamente, o sea, el TDAH es un síndrome, por así decirlo, o sea, es un conjunto de síntomas, de signos, y no solamente es que tu hijo sea movido o que tu hijo no presente buen comportamiento en clase, lleva asociado muchos más criterios, y para ello es necesario, y sobre todo cuando es necesario medicar, que es en los casos un poco más graves, es necesaria una valoración neuropsicológica completa, Sí. por funciones concretas. Sí, y lo que comentaba él, tiene que ser en todos los ámbitos. Muchas veces es como, sí, es que en clase se porta muy mal y a lo mejor incluso en casa para algunas cosas, pero luego es capaz de estar 4 horas jugando a un videojuego, entonces no tiene tampoco mucho sentido. Efectivamente, muchas veces detrás del TDAH lo que hay es un problema de conducta desadaptativa o un problema de mala educación. Pero eso es lo que estamos intentando controlar y descartar cuando se hace una valoración exhaustiva para controlar todos esos procesos que pueden estar o no deficitarios en un niño, porque es un perfil muy típico del TDAH que no tengan una madurez como el resto de niños, pero que luego sean unos superdotados en otros ámbitos de su vida. Y eso es un perfil muy típico del TDAH. Y eso nos hace pasar muchas veces por alto lo que tienen un problema esos niños. Y entonces, ¿qué le dirías a un padre que no tiene muy claro si su hijo tiene TDAH o no? O sea, ¿qué señales de alarma hay? La principal señal de alarma que hay no es tanto el comportamiento, sino yo diría el rendimiento académico. Estamos hablando de niños, no de adultos ahora con TDAH, que eso nos da para otra sesión, que eso ya tiene tela. Pero para niños, sobre todo, yo diría el rendimiento académico. O sea, niños que no son capaces quizá de llevar unas pautas de trabajo. Niños que les cuesta un mundo aprobar por mucho que lo intenten y por mucho que hagan sus padres. Y sobre todo luego hay signos de alarma que están en casa. O sea, una vez hemos descartado los problemas de una educación que no ha sido muy correcta, que no ha habido unas pautas concretas en casa, una vez que descartamos ese problema, sí que es verdad que son niños muy desorganizados, pero que les cuesta porque no son capaces de organizarse. Y sobre todo, en la regulación. Son niños que les cuesta mucho la autorregulación. O sea, todos los niños tienen rabietas y a todos los niños les cuesta controlar sus rabietas, pero cuando ya la cosa se descontrola y es totalmente desproporcionada, ahí ya tenemos otro signo de alarma también. Sí, que no es solo un día puntual que explota el niño por lo que sea porque tiene un mal día, sino que en general, ante pequeñas cosas, todo es un drama. Efectivamente, digamos, todo es un drama, me cuesta muchísimo controlar los ataques de ira, tengo una impulsividad
descontrolada, que ese es otro tema, o sea, el no pensar las cosas, vale, todos los niños son impulsivos, pero cuando ya vemos que es una cosa que es desproporcionada, que ni siquiera en un contexto tranquilo, relajado, el niño es capaz de controlar esa impulsividad. Tema de impulsividad, tema de regulación comportamental, tema académico y sobre todo la inquietud, o sea, una inquietud motora. Los niños tienen una inquietud motora, no quiere decir que sean movidos, todos los niños son movidos, como sabemos todos, Claro. sino es una inquietud de que es imposible que a lo mejor se queden ni siquiera viendo su serie favorita, ni siquiera 5 minutos parado. Ahí ya tenemos una señal de alarma también, que ni siquiera haciendo algo que le gusta sea capaz de mantenerlo, mantener la atención. Claro, por eso lo que comentaba de no es solo que esté inquieto en clase, sino porque a lo mejor en clase simplemente es que se está aburriendo, sino que Sí. incluso viendo sus dibujos favoritos, que son capítulos además cortos, que son 15 minutos y tal, ni siquiera con eso es capaz de prestar atención y de enterarse de lo que Ni pasa siquiera. ni estar quieto. Ni siquiera. Y es muy importante eso que has dicho, porque es verdad que, como bien decía antes, hay un perfil muy típico de TDAH que son niños que tienen unas capacidades por encima de la media. O sea, hay muchos que se aburren de verdad en clase. No quiere decir que sean superdotados, sino quiere decir que tienen unas capacidades por encima de la media, pero le falta esa madurez, digamos, esa madurez comportamental que les diga, vale, este potencial que yo tengo lo voy a aprovechar para probar en clase y no para aburrirme. Claro. Eso es otro síntoma. En general, probablemente si tú estás en este vídeo o conoces a alguien que lo que han hecho es ver a un niño que no atiende en clase, que se porta mal, que saca malas notas, le llevan al médico y le manda una medicación concreta. Pero esto no es lo más adecuado, ¿verdad? No, digamos que es la práctica más habitual, pero no la más adecuada. Digamos que con las evaluaciones que se hacen normalmente en los hospitales, y más en los hospitales públicos, lo digo por propia experiencia, son unas evaluaciones muy básicas que con 4 o 5 cuestionarios de papel y lápiz que rellenan los padres y los profesores ya están medicando a un niño. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la neuropsicología, eso es un error. Principalmente porque no todo es TDAH, como hemos dicho al principio. Y segundo, porque hay que hacer una valoración neurocognitiva muy exhaustiva para saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de ese niño y desde ahí, desde ese punto ya considerar si es necesario o no tomar medicación. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos de los casos de TDAH bastan con unas pautas en casa. Hacer un poco de reestructuración, ordenar cosas, bueno, son cositas un poco más que podemos hablar un poco más adelante. Pero en muchos de los casos no hace falta la medicación. Eso sí, en los casos más graves, por así decirlo, o más serios, sí que sería necesaria la medicación. Sí, o a lo mejor en muchos casos quizá al principio, pero luego ya se puede ir desligando de la medicación en función de según se va avanzando en edad y también en pautas y demás. Entonces, Eso es. la medicación es un recurso, digamos, es un parche o es ante situaciones extremas. Es lo que he dicho también en otros vídeos, no es, digamos, siempre no a la medicación porque en algún momento es necesario y es útil, pero que no sea el primer recurso. Si tú por ti mismo puedes tener herramientas y habilidades que te ayuden ahora y también en futuros problemas, pues mejor. Bien, la medicación, digamos, del TDAH tiene una doble función. Por un lado es estabilizar un poco el periodo crítico, por así decirlo, o el pico ese más grave que tenemos en la situación, ¿no? Es estabilizarlo. Y segundo, su función más importante es que es verdad que ayuda un poco al recableado, por así decirlo, del cerebro en esa época o esa ventana sensible que tienen los niños a esa edad. O sea, la medicación del TDAH no es drogar al niño, ni mucho menos, porque hay gente que se piensa que le van a dejar atontado, todo lo contrario, la medicación del TDAH es un estimulante y lo que hace es estimular, válgame la redundancia, el lóbulo prefrontal, que es la parte del cerebro que madura a un ritmo más lento en los niños con TDAH. Por cierto, él tiene una cuenta de Instagram, yo también, que nunca la digo, os la dejo por aquí en pantalla y abajo el enlace, por si... Y allí ambos hablamos de este tipo de cosas, no solo del TDAH, de otros trastornos también, damos distintas pautas, entonces puede estar bien y también suscribiros porque haremos más vídeos así, si os han gustado y ya. Bueno, entonces os estaréis preguntando, ¿y qué puedo hacer cuando creo que mi hijo tiene TDAH? Bien, pues muy sencillo, Sonia. Lo primero que hay que hacer siempre es acudir a nuestro médico de atención primaria, ¿vale? Al pediatra del niño, y le comentamos un poco la sintomatología que está presentando el niño. Bien, es verdad que el médico hará un screening, la Seguridad Social y incluso los médicos privados en muy raras veces, por no decir nunca, hacen valoraciones neuropsicológicas completas. Entonces, como un primer screening está muy bien que el médico te lo mande, pero también tenemos que decirle al médico que vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta una valoración neuropsicológica completa. ¿Por qué? Nosotros con esa valoración neuropsicológica por procesos
que no solamente mira los procesos ejecutivos, sino también mira los procesos que hay en casa, el contexto, el comportamiento, Sí. incluso las valoraciones neurocognitivas también miran el mundo interior del niño, si tuviera alguna sintomatología psicopatológica, ¿vale? Si que hubiera que tratar. Entonces, una vez que tengamos la primera visita del médico y nos busquemos una valoración neuropsicológica por nuestra cuenta, por privado, esa valoración tarda muy poquito tiempo. En cuanto la tengamos, volvemos a acudir a nuestro médico de cabecera, neuropediatra, neuropsiquiatra, quien sea, ¿no? En nuestro caso, el que lleva el caso de nuestro hijo, y con esa valoración neurocognitiva completa que tiene el médico, ya tendrá un punto y tendrá bastantes puntos de vista, digamos que en los que basarse para mandar una buena pauta de medicación a nuestro hijo. Y no solamente de medicación. Sí, también hay distintas pautas, ¿no? Que puedes más o menos aplicar en casa. Lo que sí, obviamente, es mejor bueno, que acudas a un profesional, como siempre, que te diga exactamente según tu caso concreto. Esto es algo en general que puede más o menos valer para todo el mundo, pero sí que tener a alguien que realmente se centre en el caso y en el problema en concreto del niño, porque dentro del TDAH puede haber mucha variación. Entonces, ¿qué tipo así de pautas así básicas podemos aplicar desde casa? Bien, una cosa que tiene que quedar clara, que la medicación no es la panacea. O sea, la medicación nos va a ayudar, como bien hemos dicho antes, a que el niño, digamos, a paliar un poco esa situación de ese pico que tiene, y por otro lado, ayudar un poco al recableo del cerebro. Vale, pero la medicación, digamos, solamente es el punto de partida. La mayor parte del trabajo, el 90% del trabajo se hace en casa, ¿vale? Si queréis más detalles, mira, podéis seguirnos, como bien ha dicho Sonia y yo, en redes sociales, podéis preguntarnos por privado, porque esto daría para mucho, muy largo. Pero digamos que las pautas básicas para casa son pautas de estructuración, tanto física con el material de la casa como para el tema de los horarios, y llevar siempre unos horarios fijos y que estén prefijados, incluso los fines de semana. El niño tiene que tener una estructuración, tanto de vida, como social, como cualquier otro ámbito en su mundo interior. Niño y cualquiera, en realidad. Cualquier persona, pero los niños más, y mucho más cuando tienen TDAH, ¿vale? Entonces ayuda mucho el uso de horarios, el uso de calendarios, y sobre todo llevar una rutina diaria, todos los días a la misma hora, todos los días las mismas cosas. También es muy importante que los niños aprendan autorregulación, o sea, no podemos estar gritando a un niño para que no grite, por ejemplo. O no podemos estar regañando a un niño y viéndonos nosotros poniéndonos histéricos y decirle al niño que no se tiene que poner así. Claro. El principal trabajo, el 90%, es nuestro, de los adultos y en casa. El niño tiene que aprender a cómo regularse, aprender cómo comportarse. Y todo ese tipo de pautas se las tenemos que enseñar nosotros. Y tenemos que dar ejemplo nosotros. Muchas veces un niño aprende más por lo que ven sus padres que por lo que sus padres le dicen. Porque el niño está viendo cómo actúa el padre o la madre y las consecuencias que tienen. Entonces ese es el mejor aprendizaje. Si ve que siendo amable, estando tranquilo y demás, obtiene obtiene atención, obtiene una buena tarde de risas y demás, el niño va a hacer por hacerlo. Si lo que ve es que estando de broncas consigue cosas, pues el niño va a montar pollos y va a hacer cosas que no. Efectivamente, eso básicamente el trabajo. Luego también es verdad que con los niños con TDAH se hace un tratamiento neuropsicológico, ¿vale? Se trabaja mucho con las funciones ejecutivas, ¿vale? Que digamos que son esos procesos mentales superiores que nos hacen ser ordenados, llevar una vida funcional de adultos. Se hace mucho trabajo de estimulación cognitiva, de estimación del tiempo, de estructuración de objetivos. O sea, se hace un seguimiento y un trabajo muy bueno desde el punto de vista neuropsicológico, que yo recomiendo a todos los padres que, aparte de la medicación y del trabajo, que es la mayor parte del trabajo, insisto, que hay que hacer en casa, aparte, como complemento, ayuda mucho lo que es la estimulación neurocognitiva y el trabajo en neuropsicología. Claro, que al final también se hacen muchos ejercicios si tú tienes un tratamiento con un neuropsicólogo, se trabajan muchos ejercicios de atención, de entrenar la atención, la memoria, cómo organizarías esto, o si estuvieras en este sitio, cómo elaborarías una ruta, por ejemplo. O sea, distintas pruebas que van a ayudar al niño a que desarrolle ese problema, o sea, a que, digamos, solucione un poco ese problema que tiene. Digamos que los pilares básicos a trabajar en un niño con TDAH es la estructuración del tiempo, la estructuración temporal, la regulación emocional
Y luego, ciertos procesos neurocognitivos, que sí que se ha visto en los diferentes estudios que están alterados en los niños con TDAH, que es la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. Ambas son las que más correlacionan con el éxito escolar. O sea, todo ese trabajo, principalmente el trabajo en las dos áreas neurocognitivas que acabo de decir, se hace desde el punto de vista de la estimulación psicológica y el trabajo neurocognitivo. Bueno, y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya podido ser útil. Que si tenéis cualquier duda podéis escribirnos a ambos. Dejo también los correos por abajo. Y nada más. Muchas gracias. Insisto, muchas gracias, Sonia, por invitarme. Tenía ya ganas de hacer un vídeo Sí. con mi antigua compañera de universidad. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Como bien dice Sonia, os dejamos aquí nuestro contacto de redes sociales. Sí. Y para cualquier duda, cuestión, pregunta que tengáis, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición y esperamos que este vídeo os haya sido de vuestro agrado y os Sí. haya sido útil. Hasta luego. Hasta luego. Genial, genial, genial.